¿Cómo está? Buen día, feliz día a los papis, papacito. Ay, despiertan al tiro. Feliz día, papacito. Y ahí, oh, le da un ataque a algunos por ahí. Bueno, damos gracias al Señor, estamos celebrando simbólicamente, ¿cierto? Este día del Padre. Damos gracias a Dios por darnos un día más. Y bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, algo que comenzamos la semana pasada, una serie nueva, la cual hemos titulado La vida de reino. La vida de reino. Hablamos extensamente, ¿cierto?, varios meses respecto de cómo el poder de Dios, ¿cierto?, el reino que nos transforma, vamos siendo transformados por el Señor, pero esa transformación nos lleva a tener una vida acorde, ¿cierto?, al reino al que fuimos trasladados. Cada vez que Japón participa en algún evento o espectáculo, se lleva todas las miradas. No sé si usted lo ha visto. Terminó el partido Japón y se quedó toda la multitud recogiendo la basura del estadio. Eso se llama cultura. Cultura. Donde sea que estén. Al otro lado del mundo, ellos reflejan su cultura. Por eso que en los años 80, 70, 80, cuando en Chile mucha gente se ganó una beca para el exterior y salió del país. En Suecia decía así los letreros en los supermercados. Si ve a un chileno robando, déjelo, porque es su cultura. Qué lástima esa cultura. Pero yo quiero con estos ejemplos decirle algo. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. No se puede dar lo que no se tiene. Por eso que cada vez, como le decía, Japón siempre sale la noticia porque ancianos, hombres, jóvenes, mujeres y niños recogiendo la basura del estadio. Cada uno con su bolsita. Están acostumbrados. Nuestro problema es ese, es a lo que estamos acostumbrados. Entonces la palabra de Dios se convierte para nosotros en muchas ocasiones en un impedimento porque estamos ya acostumbrados a ciertos hábitos y ciertas cosas que, siendo honestos, podemos decir, no quiero dejarlas. Cuando fue el Mundial en Qatar, está prohibido por ley expresar cualquier expresión de amor, y sobre todo si es homosexual, porque hay una cultura completamente diferente. Completamente diferente. Entonces todos los que llegaron allá estaban advertidos. No digan que no les dijimos. Entonces yo estoy aquí de parte de Dios para decirte, no digas que no te dije. Porque vamos a comparecer algún día ante el juez, que todo lo ve. Entonces usted y yo no podremos decir, es que yo no sabía. No, sí sabía. Mire, quiero que tengamos una lectura en Romanos 12, del 9 al 21.
Romanos 12 del 9 al 21. Y estamos hablando de la vida del reino. Ok, dice así la palabra del Señor. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo. Seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La palabra del Señor bendecida está. Así que Pablo nos deja aquí algunas breves referencias de lo que es la vida en el reino. Nos deja una breve, digo breve porque estoy siendo sarcástico, ¿eh? Nos deja una vara baja de lo que es expresar la vida del reino. Ahora bien, nada de estas demandas, ninguna de ellas, como ninguna demanda de la Escritura, es dada al hombre natural, al no creyente, al inconverso. Todas estas demandas son dadas a los hijos de Dios. Es decir, aquellos que hemos nacido del agua y del Espíritu. Aquellos quienes han resucitado con Cristo. Aquellos quienes están sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Aquellos que han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. A ellos son, o para ellos son estas palabras. Es decir, para nosotros. Entonces, la cultura es algo muy fuerte que cuesta desarraigar de nosotros. Usted podrá ver a lo largo y a lo ancho del mundo, no sé si se acuerda o si lo ha visto alguna vez, hay un programa que lo da el Canal 13. Mire, no me recuerdo bien el nombre, me puede corregir. No sé si siempre hay un chileno. ¿Siempre hay un chileno? Ok. Donde vaya usted va a encontrar un chileno. Es verdad. Estábamos nosotros en un centro comercial en Toronto. Estábamos con los niños. Que íbamos caminando y escuchamos algunos chilenismos y es inevitable. Al tiro, ¿no? O el al tiro.
pero cuesta, a pesar de que tú estás inmerso en una nueva cultura, es imposible desarraigarte de la tuya, salvo que estés dispuesto. Hay gente que se sumerge, que se aísla, no haciendo una crítica, cada uno es dueño de hacer lo que quiera, pero generalmente la comunidad latina cuando está en otro país con una cultura completamente diferente, porque si viajamos entre Latinoamérica no es tan distinta la cosa, pero si te vas a un país con otro idioma y una cultura completamente diferente, se tiende a buscar lo mismo, las comunidades latinas. Y yo lo voy a hablar desde el punto de vista cristiano. Lo que los cristianos latinos me dicen. No, yo ya no voy a la iglesia latina. Pura envidia, pura murmuración. Yo voy a la iglesia en francés o en inglés. Menos rollo. Porque hay muchas cosas latinas, muchas cosas culturales. Y eso extrapólelo realmente a la vivencia espiritual diaria nuestra. Que el Señor nos lleva todos los días a que nuestro amor sea sin fingimiento. Que tengamos los escenarios propicios para expresar el amor sin fingimiento, para amar al otro con amor fraternal. Pero por supuesto que no es el amor humano, se acaba el amor humano porque nosotros somos selectivos. Pero Pablo dice, asóciense con los humildes, no sean altivos entre vosotros, mézclense. Y no está diciendo que seas igual que ellos, pero mézclense, únanse, unánimes. Pero cuesta desarraigar la cultura, cuesta mucho. Entonces, cuando cada vez que más comparto con hermanos en otro país, hay un éxodo cada vez mayor de las iglesias hispanas por estas cosas, por temas culturales. No dejan de ser. Y no es que, porque la gente piensa de que voy a dejar mi esencia, yo soy así, pero esa esencia no bendice. Lo que yo soy no le bendice a usted. Lo de Cristo en nosotros es lo que bendice al hermano. Lo de nosotros no tiene ningún poder. Por lo tanto, hay algo que de todo lo que leímos de Romanos 12, que es el versículo 18, cuando dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estar en paz con todos, en cuanto dependa de vosotros. Y cuando somos trasladados a este reino, como dice Colosenses, cierto, trasladado de una potestad de tinieblas al reino del amado Hijo, hay algo que el Señor comienza a hacer progresivamente en nosotros, es precisamente eso, estar en paz con los hombres. Porque hay algo que se resuelve en la inmediatez, que es estar en paz con Dios. Eso dice Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero creo que muchos de nosotros en el caminar en la fe no tenemos paz para con todos los hombres. Todavía hay gente que podemos evitar porque sabes que o te hirió o la heriste. Hay cosas que no quedaron muy resueltas.
Pero por nuestra cultura latina generalmente evadimos. Porque el latino tiene esa cosa, cobarde, de evadir. Y cuando tú encuentras a alguien confrontacional, para ti es como, hoy te choca. Porque nuestra cultura es débil en eso. Es frágil. Hoy día los padres no se atreven a confrontar a los hijos. Entonces el Señor nos lleva progresivamente a resolver muchas cosas de nuestra vida. Hay cosas que no pasan en la inmediatez, sino que pasan con el paso del tiempo. En Lucas 19, del 1 al 10, yo voy a ir leyendo acá. Tengo la NTV aquí. Dice, Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Y había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida. Debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso en pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Amén. Bueno, mire, la Biblia no nos da un capítulo o un versículo explícito que nos diga cómo debemos resolver todas las embarradas de nuestra vida pasada. No hay un manual, no hay un ABC, pero sin lugar a dudas esta historia algo nos dice. Algo dice. Mire, ¿por qué quiero abordar este tema hoy? Porque nosotros pasamos nuestra vida en el Señor y vamos siendo conscientes de muchas cosas en el camino. Nos vamos dando cuenta de lo que hicimos, de lo que nos hicieron y de lo que después del Señor, porque nosotros podríamos decir, bueno, antes de recibir al Señor cometí muchos errores y eso es borrón y cuenta nueva, pero seguimos cometiendo errores. Seguimos. No practicamos el pecado, pero seguimos pecando. Ya no estamos bajo el poder del pecado, pero seguimos pecando. Y seguimos pecando no solamente contra el Señor, sino que también contra la gente. Y a veces nosotros le hacemos tanto el énfasis, y es cierto porque es así, de que pecamos contra Dios. Pero cuando el hijo pródigo vuelve a casa y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. También hemos pecado contra los hombres.
También hemos hecho mal. Y la vida es del reino para que sea expresada, para que nosotros tengamos una experiencia vívida de este reino poderoso que nos va transformando, también va resolviendo muchas cosas, también va cerrando muchas etapas, también va sanando muchas cosas en nosotros. Por eso vemos aquí en Lucas 19 que tan pronto como Zaqueo fue salvo, tan pronto como este detalle que menciona Lucas, que Jesús entró en la casa. Es un detalle, un pedazo de detalle. Jesús entró. Él vino a morar a nosotros. Y la experiencia inherente a esa realidad es lo que vive Zaqueo. Ser consciente de lo que había hecho. Porque Jesús no entró bajo una condición. Mira, Zaqueo, yo voy a ir a tu casa siempre y cuando tú perdones, pues. Siempre y cuando tú restaures y restituyas. No, simplemente, Zaqueo, me es necesario entrar en tu casa. Es todo. ¿Por qué? Porque cuando yo entre en tu casa te darás cuenta de muchas cosas, sin que yo te las diga. Y esta debe ser nuestra experiencia diaria, luego de nuestra regeneración, luego de la salvación. Debe ser nuestra experiencia diaria de percatarnos inmediatamente de nuestro pasado. De nuestro pasado que fue ayer, sábado. Que ayer sábado pudiste haber hecho algo incorrecto. Pudiste haber herido a una persona, haber tenido una mala actitud. Por eso que Levítico habla del pecado por hierro, un pecado involuntario. Todo tenía que ser perdonado. Así que todos hemos hecho algo de manera involuntaria. Yo cuando he estado compartiendo esto en algunas casas de iglesia, yo les daba un, un testimonio, pero no era tan bueno, pero estábamos en un bautismo. Y hace muchos años, 25 años por lo menos. Y fuimos al oasis. Y la persona, el administrador del oasis nos dijo, bueno, de 6 a 7 hagan el bautismo y de ahí pueden quedarse más rato. Así que pasó el tiempo del bautismo, todos emocionados, abrazándose, túnicas blancas. Y yo dije, bueno, ya no queda nadie, a la piscina. Así que yo veo un espacio, porque imagínense, la piscina y toda la gente alrededor de la piscina abrazando. Y yo lo único que sentí, que me abrí paso nomás. Y me tiré al agua. Y poco a poco, mientras iba apareciendo a la superficie, empecé a escuchar gritos. Hasta que... Y se tiró una persona adulta, porque en mi deseo de tirar a la piscina, de tirarme, pasé a llevar a un niño así chiquitito y lo tiré al hondo. Yo dije, Señor, recíbelo en tu gloria, ¿no? Y cuando me doy cuenta, yo me estaba... Pero fue sin querer. Estaba vestido con zapatillas, al cabo chico, y fue sin querer. Fue un pecado por hierro, ¿ves? Pero hay cuántas cosas involuntarias hacemos que hacen mucho daño a otros. Mucho daño. Como hay otras cosas que sí hemos hecho con una conciencia, siendo consciente. ¿Y por qué le leía Romanos
12 también, porque Pablo dice, no paguéis mal a nadie. ¿Cuántas veces entre los matrimonios nos pagamos mal? Simplemente no hace lo que te pidió, para que se enoje. ¿Ah? Sí, este tema de la convivencia y de la vida del reino es algo diario, no lo sobre espiritualice, llévelo a lo cotidiano, a nuestra práctica matrimonial, a nuestra paternidad, maternidad, a su vida laboral. Llévelo a lo práctico. Nosotros queremos las cosas gloriosas de parte de Dios, pero en lo práctico no tenemos una vida de reino. Es decir, la cultura que van a ver en nosotros es igual que el mundo. Por eso los japoneses son diferentes. Y son los únicos. Dígame, ¿qué otra cultura ha salido grabada a todo el mundo que después de terminar un espectáculo comienzan a limpiar la basura? Los cristianos dejan todo asqueroso. Todo asqueroso. De que cualquier país. Pero vea lo que hizo el Señor cuando multiplicó los panes y los peces. Recojan todo en cesta, que no quede, no sobre nada. Oye, hay un principio espiritual. Haz lo que quieras, pero es cultura. Somos diferentes. Ese es el punto. Queremos una vida de reino, ¿qué? Poder, un rayo que baje, pero ¿tienes sucia tu casa? Cultura, vida de reino. Despreocupación. Hay cosas que la Biblia no llama pecado, pero es cultura. Vivir atrasados, por ejemplo. Es una cultura, ¿o no? Es una cultura. La cultura, ¿sabe cuál es la otra? De la postergación. Mañana lo hago. Mañana lo hago. Mañana llamo. Mañana lo hago. Esa cultura está en nosotros. Y por yo lo que con esto no quiero apuntarte, quiero decirte de que pertenecemos a otra cultura. La Biblia nos enseña otros patrones, que se nos fue dada una vida poderosa que elimina todos esos patrones mundanos, viejos, viciados, como dice la Biblia, estamos viciados, una vieja manera de vivir viciada. ¿Ha entrado usted a un sucucho viciado el olor? Así en nuestro interior, así nuestra forma de vivir, viciada. El ambiente espeso, no se puede respirar. Te pega la patada de una, tú entras, no, salga mejor. Pero los que están adentro están acostumbrados porque están viciados. Entonces nuestra forma de vivir es viciada. Reaccionamos de la misma manera. Bueno, vemos el caso de Zaqueo. Se percata inmediatamente de que todo lo que había hecho era injusto, que había sido un hombre injusto. Además se da cuenta de que era uno que amaba el dinero y que tenía una manera de vivir llena de avaricia. Por eso que la respuesta de Zaqueo es, Señor, si he extorsionado, si he robado, lo voy a devolver cuadruplicado. Y la manera de cortar con la avaricia fue, daré la mitad de mis bienes a los pobres. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que debemos responder de una manera. Debemos responder. Y por eso que nosotros tenemos una manera de responder a los que nos maldicen. Es bendiciendo. El que te maldice no es el que te hace brujería. ¿Vieron a ese de qué país era? Que tiraba como un talco en el mundial. ¿Lo vieron o no?
no sé qué país africano era. Bueno, están acostumbrados a esas cosas, esos actos que jugó contra Panamá, creo. No es esa maldición. El que te maldice es el que habla mal de ti. Y precisamente tú quieres defenderte. Pero el que te maldice, si te maldice, tú tienes que hablar bien de él. Qué difícil para los hombres, ¿no? Es difícil para todos nosotros. Es difícil hablar bien de la persona que habla mal de ti. Pero Dios sabe que tú y yo no podemos hacerlo porque nosotros vamos a maldecir de la misma manera, porque es la naturaleza. La única forma en la que podemos bendecir es diciendo, Señor, yo ya esta naturaleza humana ha muerto, Señor, y voy a hacer lo que dice tu palabra. Bendecir. Es difícil. Así que Zaqueo inmediatamente en la intimidad de su casa confiesa al Señor su pecado, su avaricia. Y esta fue su manera de resolver su vida pasada. ¿Cómo será la manera en la que Dios nos lleve? Cada uno sabe. Dios tratará áreas con nosotros para llevarnos a resolver muchas cosas. Y no estamos hablando solo de cosas de aquí para atrás, sino que este hoy va a ser el pasado del mañana. Entonces, hoy quizás vamos a cometer errores, quizás hoy vamos a herir y vamos a tener que, por el Espíritu, saber resolver estas cosas. Porque para que tengamos una vida de reino plena, sin mala conciencia, Dios nos llevará a resolver. Hechos 19, también lo voy a leer de la NTV. Hechos 19, versos 18 y 19. Hechos 19, versos 18 y 19. Dice así la palabra del Señor. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Vemos otra acción que los creyentes hicieron. Los creyentes. Pablo predicando en Éfeso. Y los que creyeron en el Señor confesaron sus prácticas pecaminosas. Miren, lo que pasa con Zaqueo la confesión fue dentro de la intimidad de una casa. La restitución pública. Quizás Zaqueo repartió, buscó gente. Y como dice Lucas 19, se había hecho muy rico. Y aún quedando con la mitad de sus bienes, seguía siendo rico. Pero Hechos 19 nos narra una historia, dice, en la hoguera pública. Hay cosas que se resuelven en lo íntimo. Y hay cosas cortas. Sí, sí, sí. Como les decía, hay cosas que son resueltas en lo íntimo, en la intimidad de una oración, en la intimidad de una reunión con alguien. Pero hay otras cosas que se resuelven como los hechiceros de Éfeso en una hoguera pública. Es decir, hay restitución que es pública. ¿Sabes por qué? Porque si yo tengo un conflicto con alguien, muchas veces el conflicto no solo queda entre dos personas.
escala a la esposa, a los hijos, a la familia o a la iglesia entera. Y hay cosas que se resuelven públicamente. No solo que no, que yo fui con él, no, hay cosas que se deben restituir de manera pública. Y los hechiceros lo resolvieron delante del pueblo. O sea, lo poderoso del cuadro, de la imagen, es que aquellos que reconocían como hechiceros, brujos e idólatras, quemaban sus libros y reconocían a Cristo como el Señor. O sea, el impacto que tuvo en la sociedad en Éfeso fue tremendo. Fue tremendo. Porque resolver con un acto público puede predicar más que 1000 palabras. Hay actos injustos. Hay cosas que todavía arrastramos de nuestra pasada manera de vivir. Tanto los actos injustos como nuestra propia manera de vivir siguen estando presentes hoy en día en nosotros. Ahora, cuando somos regenerados, cuando usted fue regenerado por el Espíritu, algo debió pasar al instante. Es que comencemos a vivir por esta nueva vida, por la vida del Espíritu. Que el Espíritu Santo es el Señor en nuestro interior. Ya no nos movemos por lo que el corazón dictamina, por el recuerdo de la mente o por los sentimientos, sino que cuando somos regenerados, nuestra vieja manera de vivir debiese cesar al instante para comenzar a aprender a vivir en lo nuevo. ¿Por qué una de las primeras cosas que se le hace al bebé luego que nace es ponerlo en el pecho de la madre? Para que aprenda a comer ahora. Ya no va a ser nutrido por el cordón umbilical. Tiene que aprender a mamar. Porque si no se desnutre. Tiene que aprender. Entonces ya la vieja manera de vivir del bebé en el vientre de la madre cesó. Y ahora comienza una nueva forma de vivir. Completamente ajena a la que estaba acostumbrado. Por eso que Romanos 1 nos dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles en la creación. O sea, en el momento que vemos nacer un bebé, es lo que sucede en nuestro interior cuando nacemos de nuevo. Y debemos ser puestos, como dice el apóstol Pedro, para beber la leche espiritual no adulterada. Por eso, nuestra experiencia en el Evangelio trasciende la teoría. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Es que la regeneración no es un concepto solamente, no es una buena definición. La salvación no es solo una doctrina, es una experiencia vívida en el creyente. Y la manera en la que Zaqueo experimenta su nuevo nacimiento y salvación fue cuando Jesús entra en la casa y es consciente de su injusticia. Los hechiceros en Éfeso, su experiencia de salvación y de regeneración fue: estamos haciendo cosas incorrectas. Hemos invocado dioses incorrectos, dioses que no existen. Por eso cuando alguien es regenerado, comienza progresivamente a experimentar al Señor en todo lo que hace.
no es en algunas cosas. Lo experimenta en todo, absolutamente todo. Como padre, como esposo, como trabajador, como siervo de Dios. Y todo lo hace conforme a lo que Dios dice. Filipenses 1:21 lo hemos leído tantas veces. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso en el caso de Zaqueo solucionó el problema de su vida pasada y esto incluyó la conclusión de su vieja manera de vivir. ¿Cuál era la vieja manera de vivir de Zaqueo? Aprovecharse de la gente. Aprovecharse de la gente. A lo mejor aquí no hay nadie sin vergüenza, pero hay manipuladores. Consigue las cosas manipulando. Y no hemos abandonado esa vieja manera de vivir. Y la hemos exportado y la mantenemos. Entonces no sé si estamos nosotros entendiendo esto, que la vida de reino la podemos simplemente disfrutar de manera cabal y plena cuando nuestra vieja manera de vivir cesa. Cesa completamente. Por eso es que cuando Zaqueo fue salvo, el Espíritu Santo, cierto, si es salvo, mora en él. Y esto nos pasa a todos nosotros. Pero en el caso de Zaqueo, su concepto respecto al dinero fue cambiado inmediatamente. Por eso su respuesta fue la generosidad, no la avaricia. Esto es lo que sucede en alguien. Cuando hay una vieja manera de vivir, cesa y hay una transformación. Él fue transformado. Zaqueo lo estimó de poco valor, porque a diferencia de su vieja manera de vivir, estuvo ahora dispuesto a dar. Y esto demuestra que su vida fue cambiada y su vieja forma de vida codiciosa se acabó. Se acaba. Ahora, dar resolución, acabar con nuestra vieja manera de vivir, no está basada en la demanda de regulaciones externas, en que alguien esté diciéndote todo el rato lo malo que estás haciendo. Podemos hacerlo. Podemos identificar en alguien lo malo. Alguien puede identificar en nosotros lo malo y nos puede estar diciendo, mira, esto tienes que cambiar, esto tienes que cambiar. Pero no es el caso que vemos en estos dos ejemplos de la Escritura. No está basada en las regulaciones externas, sino en el sentir interno de la vida. En cuando esa palabra se hace vida en nosotros. Que no es solamente el no matarás, no es solamente el perdonándoos unos a otros, sino es que es el sentir del perdón. Yo siento que tengo que perdonar de verdad. Ya no se transforma en una demanda externa que me recuerda y me notifica a cada rato cuando abro la Biblia, sino es que se convierte en una realidad de mi interior, como un sentir fuerte que yo no puedo dormir sabiendo de que estoy enemistado con mi hermano. Tengo que pedirle perdón. Ese es el grado de la conciencia que debemos llegar. Por eso no está basado solamente en regulaciones externas. Y lo puede estar. Usted sabe lo que no hay que hacer. Usted sabe que hay que perdonar, pero ¿por qué no perdona?
¿Cuál es el motivo de que no es que el dolor es más fuerte? Bueno, tú sientes más dolor que la necesidad del perdón. Entonces, la regulación externa no te sirve, porque sabiendo no lo hacemos. No nos sirve. Y no es que la Biblia sea insuficiente, no lo es. Pero ¿cuántos cristianos amargados, depresivos, en angustia? Conozco todo esto. Gente que ha abandonado el ministerio. Y tantas otras cosas que tú dices, pero ¿por qué si la Biblia dice esto? Porque no es solamente que te notifiquen por fuera, te tienen que notificar por dentro. Tiene que haber un sentir. El Espíritu Santo hace real. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y como son espíritu y son vida, les enviaré al Espíritu Santo y les recordará todas las cosas que yo os he enseñado. Los ejemplos de Zaqueo y de los cristianos en Éfeso que pusieron fin a su pasado nos muestra que ni el Señor Jesús ni el apóstol Pablo enseñaron expresamente ninguna cosa en cuanto a tratar con el pasado. No hubo ninguna regla específica que dijera que lo que uno tenía que hacer para terminar con el pasado. La finalización de Zaqueo y de los cristianos de Éfeso fue tal que cuando la salvación del Señor vino a ellos, tuvieron cierto sentir hacia las cosas injustas e impuras del pasado. Ya hay algo que tú dices, esto no está bien. Pero no es solo porque tú sabes que no está bien, porque te lo dijeron, sino que tú lo sientes. Ya es una incomodidad. Yo no puedo estar así. Mire, yo siempre lo menciono de esta manera. La transformación de la que estuvimos hablando, la santificación, tantas semanas, hace en nosotros las demandas de Dios en un deseo de cumplirlo. El Espíritu Santo en la transformación hace que esa demanda sea un deseo para ti. Tú desees el procurar estar en paz con todos los hombres, en cuanto dependa de ti. No importa si me empapela, voy porque deseo estar en paz. Deseo hacer el bien. No es algo que simplemente lo sé porque me lo notificaron o lo escuché. Hoy día esa palabra se ha convertido en mí en un deseo. En un deseo. Y dígame usted, ¿qué otra cosa más fuerte puede gobernar nuestra vida que un deseo? Un deseo profundo. Pablo habla del deseo de la carne. El sobredeseo de la carne. Sería mejor traducido así. Porque el deseo de la carne, el sobredeseo de la carne, mire, no podemos tener otra, si andamos en la carne, no podemos tener otra cosa más que obras de la carne. Porque es un deseo. Pablo cuando lo define allí es algo incontrolable. El hombre no puede dejar de sentir ira, celo, rencor y todo
las obras de la carne que menciona Gálatas 5 es inherente al ser humano. Y el hombre no puede dejar de producirlo porque es un deseo. En cambio, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos. ¿Pero cómo? Porque es más fuerte ahora en el creyente el deseo de agradar a Dios. El deseo. Por eso es una obra que Dios hace. Está notificado en la Escritura. Tú dices, oye, que sería bonito perdonar a todos, pero tú sabes que no puedo perdonar. Tengo la intención. Es como poner la alarma a las 5 de la mañana. Tiene la intención. Te levantaste a las 7:30. Pero no el deseo. La intención está. Y yo creo que todos tienen la intención de agradar a Dios y de amarle y de no pecar. Y todo perfecto. Todos tenemos esa intención. Porque con la mente quiero servir a Dios. Me deleito en la ley de Dios. Pero hay otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Porque es más fuerte el deseo. Entonces el problema está en el deseo. Por eso que en la vida del reino estamos hablando de los que están siendo transformados. Entonces esa vida se está moviendo hoy día no solamente por lo que nos puedan notificar, sino que esa palabra que está allí hoy día se convierte en nosotros en una ley interna y en un deseo. Ahora, amados, esta finalización de la vida de Zaqueo y de los creyentes en Éfeso prueba que este asunto de la finalización y el cese de la vieja manera de vivir no está basado en reglas ni en enseñanzas externas, sino en el sentir de la vida. Como el Espíritu Santo carga el corazón del creyente hoy día para pedir perdón, para restituir, para amar, para no vengarse. Ahora, ¿cuán lejos debemos ir? ¿Cuán lejos? ¿Hasta dónde debemos insistir en esto? ¿Hasta dónde debemos buscar el poner fin a las cosas del pasado? Ahora, antes de eso, creo que hay muchas cosas identificables para nosotros. Cosas que yo sé lo que traigo. Yo sé lo que todavía sigue en mi carne y que yo no he querido cortar. ¿Usted identifica eso? ¿Es consciente de aquello? De aquello que sigue como un perrito dócil, pero que tarde o temprano va a perder el olfato y te va a atacar a ti mismo. Si hemos identificado y si sabemos cuál es, en estos casos, Zaqueo identificó su avaricia. Su codicia y su avaricia la identificó. Los hechiceros en Éfeso identificaron sus malas prácticas. Esto es lo incorrecto. Porque muchos cristianos dicen, bueno, ¿y de qué tendré que arrepentirme? Bueno, como que me quedé con el vuelto de mi mamá. ¿Ah? Bueno, ¿cuán lejos? Si usted ha identificado esto, ¿hasta qué grado debemos proceder? Romanos 8:6. Romanos 8:6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es vida y paz.
Amado, no es posible que nuestro círculo, nuestra familia nos conozcan por estar enemistados con la gente. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo vamos a predicar abierta y libremente si tenemos enredo con medio mundo? Si no le hablo a mi hermano, si no le hablo al vecino porque se le pasó la rama para acá, yo le corté la rama, ¿ah? Y todos esos rollos domésticos, ¿cierto? Que en el barrio nos conocen como no, la vecina, la conflictiva. ¿Eh? ¿Cómo es posible que, o en la reunión de apoderados, la mamá que atornilla al revés, así como, voten y vota en contra, ¿sí? ¿Ah? La única, la única. Pero ¿hasta qué grado debemos llegar? Mire, Pablo nos dice que el ocuparse del Espíritu es vida y paz, vida y paz, hasta que nuestro ser esté en paz, procurar estar en paz con todos, en cuanto dependa de vosotros. O sea, que tu cabeza puesta sobre la almohada de la noche, tu conciencia no te diga nada más que lo hiciste bien. Sí, está leyendo la Biblia. Entonces, mire, sobre todo en en estas fechas, cuando vienen los recuerdos y tanta gente que tiene cosas pendientes con los padres, con la mamá, con el hermano. Pero el ego es tan grande, pero queremos disfrutar del Señor. Queremos disfrutar de estas bendiciones plenas que Él nos ha dado. Pero no podremos nosotros avanzar en este disfrute del Señor, en esta vida en plenitud, en esta libertad que Él nos ha dado, si en realidad no hay vida y paz. Porque el ocuparse del Espíritu, el poner nuestra mente en las cosas del Espíritu, es como esta crítica que yo hago personalmente. Cuando uno dice, uy, la hermana habla en lengua y no lo hará en español para pedir perdón. ¿Ah? Habla lengua y no puede decir en español perdón. Cállese mejor. No hable. Uy, que predica bonito y no puede pedir perdón. No puede pedir perdón. Una palabra. Tanto nos cuesta. ¿Y sabe por qué nos cuesta tanto? Porque no es un atributo humano. Porque nuestra vieja manera de vivir sigue el orgullo, sigue la altivez, sigue el ego. Pero necesitamos ser desmantelados. Que el Señor nos desarme, nos humille. Porque tenemos dos opciones. O nos humillamos, que es mantenernos humildes. Si el humillarte no es que te andes arrastrando por el suelo. El humillarte es manteniéndote humilde, humillado bajo la poderosa mano de Dios. Ese es el mandato. Pero como no nos queremos humillar delante de Dios, ante esto,
¿Cómo nos humillamos ante el Señor? Cuando su palabra dice, perdona, y tú no te quieres humillar ahí. ¿Cómo voy a perdonar? Que tú no sabes lo que mi papá me hizo. Tú no sabes lo que me hicieron allá, me estafaron. ¿Cómo me voy a humillar? No puedo humillarme. Y el mundo nos enseña eso, mantenernos altivos, que nadie ponga el pie sobre ti. Pero el ocuparse del Espíritu, ¿sabe lo que produce, hermanos? Vida y paz. Hay una buena conciencia. Las cosas son resueltas. Y por eso le decía, cuando pasan todos estos días festivos, recuerdos, viene no es la nostalgia, sino el remordimiento. El remordimiento de no haber hecho las cosas bien. Así que la paz, la vida son el grado que se nos requiere para solucionar nuestra vieja manera de vivir. Si seguimos la demanda de nuestro sentir interno de hacer restitución, de confesar nuestros pecados, de eliminar las cosas impropias, injustas, impuras y de poner fin a nuestra vieja manera de vivir, sin duda vamos a experimentar fortaleza, seremos iluminados por Dios, estaremos satisfechos, vivificados y además habrá una paz y seguridad inagotable. No tienes que esperar que la persona venga. No tienes que esperar que la persona lo haga. Por eso cuando leímos Romanos 12, todo es para nosotros. Todo es para nosotros. Yo ame al otro fraternalmente. En cuanto a honra, que yo prefiera al otro. Que compartamos la necesidad. Que practiquemos la hospitalidad. Bendecir a los que nos persiguen. Gozarnos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos. No ser sabios en nuestra propia opinión. Uy. No pagar a nadie mal por mal. No vengándonos, sino dejar al Señor cierto lugar a su ira, como dice su palabra. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo estas cosas, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Así que, amados, todo lo que has traído de contrabando, de la vieja manera de vivir, debe ser eliminado. Todo lo de contrabando, toda obra maliciosa, toda vieja manera de vivir que todavía persiste en nosotros, es lo que Dios quiere cortar. Pero habrá un sentir más profundo de la vida. Va a llegar el momento en el que vamos a verdaderamente sentir esa incomodidad y ese deseo, porque se transforma en un deseo, no solamente en un mandato, no solamente una orden. Hay un deseo profundo que el Espíritu Santo pone en nosotros de hacer su voluntad, de agradarle. Pero humanamente no lo conseguimos. Por eso, ¿hasta qué grado llegamos? Hasta que haya vida y paz. Hasta que nuestra conciencia, nuestro corazón no sea más pesado. Porque a veces nuestro corazón pesa más que lo que Dios nos dice. Así que, amados, vamos a orar al Señor.